Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy vamos a conversar, vamos a hacer una pequeña clase grabada para ir avanzando un poco más. Voy a tratar de hacer esto con algunos otros contenidos para no quedarnos atrás. Hoy vamos a hablar de la psicología de la Gestalt. Em, Vamos a hablar acerca de las diferentes configuraciones, la historia, las influencias de las cuales se ha nutrido, en las cuales se debe encontrar y los legados que nos ha dado que a veces no los podemos percibir normalmente en la psicología o no los percibimos en nuestro día a día, pero que han sido fruto de la psicología de la Gestalt. Em, Vamos a ver un poco. La psicología de la Gestalt surgió en un inicio en rechazo a esta lógica del positivismo que era elementarista y asociacionista. Es decir, que todo lo que se veía era asociable, todo lo que nosotros podíamos ver, medir en el paradigma positivista. Entonces, los eh, fundadores de esta psicología han visto que no se puede reducir el, no se puede reducir la construcción de lo que un ser humano es y percibe desde un punto de vista positivista. Lamentablemente somos am, mucho más complejos que eso. Entonces trataron de conectar, como ellos dicen, psicología y vida, ya que la psicología en ese momento estaba muy marcada por el positivismo, por las escuelas positivistas experimentales y centradas mucho en la experiencia de, en la experiencia de ser resultado de lo que nuestros sentidos experimentaban y lo que nuestros sentidos percibían. Y lo único que podíamos hacer era medir como psicología los elementos conductuales, los elementos observables, ¿no? Los elementos observables como reacciones fisiológicas, es decir, conductas que podíamos tener nosotros, conductas motivadas o no, pero al fin de cuentas algo observable. Entonces, el señor Christian von Herfels, en 1890, habla ya sobre una gestalt, sobre las cualidades gestálticas, es decir, percepciones complejas y que no se pueden dividir, es decir, elementos que si se dividen presentan una pérdida y eso implica una percepción. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando tú estás pensando en tu chocolate favorito, estás pensando en tanto el sabor del chocolate como en tu percepción del gusto del chocolate, como el tacto, digamos, del chocolate, el tacto la textura del chocolate, como en el aroma, cuán dulce es, el color mismo, la firmeza o cuán duro es. Todo eso estás pensando en chocolate cuando te digo tu chocolate favorito. No puedes pensar solo el sabor de tu chocolate, solo el aroma de tu chocolate. Las dos cosas vienen juntas. Entonces, ¿quiénes son los representantes de esta corriente psicológica? Son principalmente tres: Max Wertheimer, Kurt Kafka y Wolfgang Kula. El señor Max Wertheimer nació en la República Checa, en Praga, en 1880 y falleció en New Rochelle, en Estados Unidos, en 1943. Ha sacado su PhD en psicología en la Universidad de Würzburg. Ahora vamos a ver específicamente en qué parte. ¿Por qué es importante eso? Porque él estudia filosofía y psicología en Praga, en Berlín. Después saca el PhD en psicología y como su tutor estaba Oswald Kulpe, quien era uno de los guías de esta corriente que rescataba la complejidad de los comportamientos humanos, si recuerdan. Hace una disertación muy interesante titulada Investigaciones experimentales para el diagnóstico de los hechos y es asistente en el Instituto de Psicología de Frankfurt en Meno. Hace una investigación muy importante que es un experimento del movimiento aparente, es decir, el fenómeno phi. El fenómeno phi
es uno de los fenómenos en los cuales el ser humano ve puntos de luz y ve moviéndose puntos de luz. Y después eso sirve para explicar por qué funciona el taquitoscopio. Funda la escuela Gestalt con su tesis de profesor de estudios experimentales sobre la visión del movimiento en 1912, 2 años después de su investigación experimental en movimiento aparente, y del 12 al 16 ya enseña filosofía y psicología en Frankfurt. Se traslada a Berlín en 1922 y en 1921 publica una nueva revista de investigación psicológica, es decir, 10 años después de esta investigación que hace del fenómeno phi, con Kurt Kafka, Wolfgang Kuhler, Kurt Goldstein, Hans Walter Gruller, sí lo dije bien. Y en 1920 ya regresa a la Universidad de Frankfurt como catedrático de Filosofía y Psicología, y como todos los de esa época, los alemanes, emigra en 1933 a los Estados Unidos enseñando en la New School for Social Research. Wolfgang Krüller nace en Estonia en 1887 y fallece en New Hampshire en 1967. Este precursor o fundador de la escuela de Gestalt, realiza estudios de filosofía en 1905, realiza estudios de psicología, matemáticas y filosofía en Bonn en 1906 al 7, y a partir de 1907 hace estudios de psicología, filosofía, ciencias naturales con nombres que ustedes ya conocen, como Karl Stumpf, Max Planck, Walter Nast en la Universidad de Berlín. O sea, estaba rodeado por personas de muy alto renombre en sus áreas correspondientes. Saca su doctorado en 1909 y con la disertación Investigaciones acústicas. En 1910 es asistente junto a Max Wertheimer, Kurt Kafka, Ademar Gelb, Kurt Goldstein en el Instituto Psicológico de Frankfurt am Main, donde Kula Kafka sirvieron como sujetos de un experimento crucial de Wertheimer, todos cofundadores de la Escuela de Gestalt de la Habitación Psicológica en 1911. De Habilitación Psicológica en 1911. En 1913 al 20 es director de la Estación de Investigación Antropoide de la Academia Prusiana de Ciencias de Tenerife. Y esto es fundamental porque en base a esa experiencia él saca una teoría de la cual vamos a hablar más adelante. Es profesor de Psicología Experimental y Filosofía del Instituto de Psicología de la Universidad de Göttingen en su sesión de G.A. Müller. No sé si se acuerdan de Müller, el fisiólogo que habíamos conversado hace unas 3 sesiones. En 1922 hasta 1935 es profesor y director del Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín en sucesión de Stumpf, y hasta 1920 con Wertheimer y hasta 1932 con Kurt Lewin, que es otro estudioso y precursor de lo que es la psicología Gestalt. En 1934 al 35 es profesor visitante en la Universidad de Harvard y renuncia a los cargos en Berlín y emigra a Estados Unidos. En 1935 al 48 es profesor de psicología en Smartwood College. En 1946 al 58 es profesor investigador y coeditor de Psychology Forschung, es decir, investigación psicológica. Da varias cátedras visitantes en la Clark de Worcester, en Chicago, en Edimburgo y en Princeton. En 1959 se hace presidente de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, y en 1959 se le da el título de profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín. Nombres importantes para la Gestalt. Ahora vamos viendo los principios de la Gestalt. 1. La Gestalt plantea que el ser humano no puede ser dividido en las sensaciones que tiene su cuerpo, ni en las percepciones que tiene su cuerpo. Tiene que ser comprendido en su total dimensión, ya que al separar los elementos pierden sentido.
Como les decía, no podemos separar la percepción del sabor y el aroma de un alimento. Tú piensas en algo que te gusta, piensas en el sabor y en el aroma. Son dos sensaciones diferentes. Una es olfativa y la otra es gustativa. Pero los dos configuran el sabor que te gusta de algún alimento que te guste. Entonces, esta experiencia sensorial siempre está estructurada desde el inicio. Hay una estructuración de tu experiencia sensorial y una cultura, una historia que ha configurado la experiencia sensorial que tú tienes. Por lo tanto, esta corriente psicológica renueva o plantea nuevamente la apertura hacia la importancia al sujeto y los fenómenos de percepción más que a las sensaciones fisiológicas que el sujeto pueda tener. Entonces, para ellos, las personas siempre van a tener actos intencionales. Siempre hay una motivación que subvierte a cada acción. Y no necesariamente estas motivaciones son susceptibles de ser estudiadas mediante la apreciación directa. Es más o menos similar a algo que se menciona como el aspecto fenomenológico de Husserl. Es decir, nosotros percibimos formas, gestalten, que son realidades, que son sensoriales estructuradas, que para nosotros son percepciones. Es decir, todo lo que nosotros estamos percibiendo, lo que reciben nuestros ojos son sensaciones, pero lo que nosotros recortamos de la realidad o aprendemos a mirar en eso que el ojo percibe son las realidades sensoriales estructuradas, es decir, lo que nosotros hemos estructurado de la realidad, que nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestra vida en general nos ha ayudado a percibir. Perdón. Otro, um, otro de los principios que plantea la Gestalt, después vamos a ir a las leyes, esas no son las leyes, solamente son principios, es que no es mecanicista, es decir, va a encontrar el positivismo, como decíamos, no es lo que se ve se anota, sino hay siempre algo más allá que consideramos porque el ser humano está construido por cultura y esa cultura construye un aprendizaje de percibir el mundo. Entonces nosotros generalmente vamos asociando elementos de la realidad para lo que nosotros llamamos realidad. Todas las personas, eh, todas las personas tenemos ciertas vivencias de aprendizaje, de ver elementos en el mundo. Y estos elementos que vemos, estamos uniéndolos todo el tiempo y llenando los vacíos, tratando de explicar algo con ya sea teorías o explicaciones, sin saber que solamente son elementos. Lo que les decía de los triángulos, lo que les decía eh, de la manera en la cual cada persona percibe diferente el mundo, la diferencia entre significante y significación que hace Lacan, por ejemplo, más o menos parecido, pero ellos se van más hacia la percepción del entorno, porque estaban viviendo la época de lo que se percibía desde el punto de vista fisiológico y las reacciones desde el punto de vista fisiológico, entonces toman desde ese rango de histórico de aprendizaje y de conocimiento que se tenía hasta ese momento, las herramientas que tenían teóricas para ir pensando lo que era la percepción humana, ¿no? Después nos plantean también que hay cualidades y sujetos que no son solo datos aislados, es decir, todas las cualidades que nosotros tenemos y todas las cualidades que se perciben en el universo, en el mundo sensible, ya sea interno o externo, tienen que ver con la percepción del sujeto y tienen que ver con la percepción de las personas y no son solo datos aislados, es decir, no pueden tomarse como conductas y después atomizarlas, separarlas del contexto en el cual se está viviendo. Por lo tanto, todas las cosas que el ser humano hace no pueden ser reductivistas, es decir, hay cierto nivel de límite a lo empírico, a lo observable, a lo
pragmático, a lo positivista. Y ese límite es el que ellos toman para ir más allá de eso que no es observable. Otro de los principios que plantean es el principio de globalidad, es decir, que una de las mayores frases que tiene esta psicología de la Gestalt es que el todo es mayor que la suma de sus partes. Es decir, que todo lo que nosotros vemos es más que solamente algo separado. Si vemos, por ejemplo, eh, un elemento separado de su entorno, a ver, digamos, si vemos un tenedor en una mesa, no vamos a ver solamente el tenedor y la mesa, sino vamos a ver una mesa donde había algo o va a haber algo relacionado con la comida por el tenedor. Entonces, los dos elementos, la mesa y el tenedor, nos dan un contexto que nosotros vamos a llenar con nuestra percepción aprendida de que el tenedor y la mesa son parte de algo que tiene que ver con los alimentos. A menos que el tenedor esté dispuesto de una manera extraña, por ejemplo, al medio de la mesa parado, uno va a decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? Pero si el tenedor está dispuesto en la manera en la cual se disponen los cubiertos cuando ponemos la mesa, entonces uno va a decir, oh, un momento, ¿no han alzado este tenedor? ¿O alguien lo ha traído para comer? O a- deducimos, o ha pasado algo, y deducimos que ha venido acompañado de comida en algún punto, en algún momento, o que va a venir acompañado de comida. Entonces, no podemos separar esas dos cosas, el contexto histórico, el contexto aprendido, etcétera, de ese tenedor y esa mesa, de solamente el tenedor y la mesa. No podemos verlos separados de ese contexto que tenemos. Otro del todo es más la suma de sus partes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un equipo de fútbol, eh, qué sé yo, algún equipo de renombre, siempre hay estrellas, digamos el Barça y Messi, ¿no? Si ponemos a Messi y ponemos a otros de sus jugadores, qué sé yo, Puyol o los que estaban en esa época, y los ponemos uno por uno en diferentes equipos, no van a funcionar igual. Pero los ponemos a jugar todos juntos como jugaba antes el Barça, van a jugar muy bien, porque ellos sabían moverse en conjunto. Entonces todos ellos en conjunto funcionaban mucho mejor que separados. Por eso Messi no funcionó bien en Argentina, por eso Puyol funcionó bien en España porque estaba con otros de sus compañeros, por ejemplo, y podían entender bien el juego. Entonces, la manera que se crea de sinergia entre los elementos vivos de una relación, de un sistema, funciona mucho mejor que las partes separadas. Entonces, cuando estamos hablando de el todo es mayor que la suma de sus partes, estamos hablando que el todo, que la suma de las partes más las interrelaciones que tienen, más la historia que crean, más el contexto cultural, más todo lo que ha sucedido antes, implica algo más que solamente los elementos. Muy bien, sigamos. Otro de lo que nos puede plantear el principio holístico es que no hay correspondencia de uno a uno entre estímulos y sensaciones, es decir, no hay una, no hay una igualdad o correspondencia, no hay igualdad entre el estímulo de la luz y la sensación que uno tiene. Porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo que las personas perciban de cierta manera la luz, dos lámparas de luz, perciban si es más fuerte o más débil. El estímulo es el mismo, pero las personas perciben diferente desde el contexto en el que están, de dónde están viniendo, su sensibilidad a la luz, etcétera, etcétera. Otro de los principios en los que se basa es la teoría de campos. La teoría de campos plantea que hay, eh, hay un campo en el cual, es decir, hay un campo electromagnético, que eso se daba en esas épocas, no se olviden que estaba con Max Planck, uno de sus precursores,
Entonces plantean que en el campo de la electromagnética, y toman ese concepto de ahí, en el campo de la electromagnética no se puede explicar solamente por uno de sus elementos, sino es explicado de una manera global e interconectada. No puedes explicar el campo electromagnético del planeta si no estás hablando de los protones junto con los electrones, junto con el polo sur, junto con el polo norte magnético, junto con el empuje que tiene el entorno hacia el campo electromagnético, el entorno del Sol, los vientos solares, el movimiento del núcleo, eh, y otros elementos más dentro de la Tierra. Aunque si recuerdo bien, era el movimiento del núcleo, otro de los elementos que implicaba que el campo electromagnético esté presente, pero no puedes explicarlo solamente por los electrones, por ejemplo. Entonces tienes que explicar que hay un campo y este campo tiene varios elementos y estos elementos solamente cobran algo de lógica dentro de este campo. Y es ahí donde tú puedes encontrar explicaciones a eventos naturales dentro de este campo, considerándolo como campo. Entonces va junto con el todo es más que la suma de sus partes. Si yo sumo electrones y protones y magnetismo y todo lo demás, no voy a poder generar un campo electromagnético del tamaño de la Tierra, a menos que tenga todos los elementos perfectamente alineados y haciendo lo que hacían, incluso así, porque eso se ha tratado de generar en muchos ambientes y no se está pudiendo lograr, digamos, para terraformar ciertos lugares que quieren terraformar, porque se necesita ese tipo de protección, pero bueno, hablamos de eso otro rato. Entonces, la electricidad solo puede explicarse de manera global e interconectada dentro de este campo, ¿no? Y así también, esta teoría de campos nos plantea que hay un campo psicofísico, ¿sí? Hay un campo psicofísico en el cual se dan los eventos psíquicos. Otro punto que plantean ellos es que hay una especie de isomorfismo psicofísico, es decir, que planteaban, ¿no? Que hay un paralelismo entre las configuraciones fisiológicas del cerebro, eso está mal escrito, fisiológicas del cerebro, porque el isomorfismo implica que hay los mismos elementos interconectados y que son muy similares unos a otros para que son muy similares unos a otros y que pueden tener características similares igual. Es decir, si la luz aumenta, nosotros percibimos que la luz aumenta. Entonces nuestras percepciones es muy probable que estén muy ligadas a las sensaciones que tengamos, pero eh, no de la misma manera en todas las personas, ¿no? Siempre hay diferencias. El campo psicofísico que les decía planteaba que el análisis psicológico se realiza desde arriba hacia abajo, pero se tiene que tomar de manera global, no como átomos, no desde abajo. Entonces, el estudio de la conducta en su conexión causal es el estudio de la conducta en su conexión causal debe ser tomada con el campo psicofísico como un campo de estudio. Es decir, toda esta relación tiene que ver con qué es lo que internalizamos y qué es lo que estamos observando, y el proceso de observar e internalizar es todo el proceso que se tiene que ver. No solamente la conducta de internalizar o la conducta de externalizar es lo que vamos a observar, sino todo el proceso. Por tanto, es un poco más complejo que solamente lo observable. Ahora vamos a ir a las leyes de la Gestalt. Una de las primeras leyes es la ley de pregnancia, de Pragnanz. ¿Qué implica esta ley? Como pueden ver acá, es la organización será siempre tan buena como lo permitan las condiciones dominantes. Si yo te apuesto, por ejemplo,
Vamos a hacer un pequeño tapón donde está pluma, marcador, resaltador. Aquí habrá una pizarra, no, aquí estamos. Ah, no, no. Bueno, vamos a marcar con esto. Si yo marco esto, no, con blanco, pero vamos a marcar con esto con blanco. Blanco. A ver, ¿dónde ando? Acá estoy. No se puede marcar con blanco. Si yo pintaría esto de blanco, a ver, ok, pluma, a ver qué tamaño es. No, atrás. Si yo omitiría este círculo, por ejemplo, implicaría... ¿Ah? ¿Qué pasó? Ahí está. Si yo taparía esto, uno de los círculos, voy a tratar de taparlo en este momento con algo. Déjenme ver. A ver. Acá estamos. Voy a añadir un elemento. Vamos a tapar esto. Ahí está. Vamos a tapar eso con algo. Ok. Vamos a tapar ese elemento con esto. Si yo taparía este elemento así, así por ejemplo, ustedes ya no perciben lo mismo. O si yo muevo y tapo el elemento así, ustedes ya perciben otra forma. O si yo tapo el elemento así, ustedes se imaginan otra completud. Entonces, como dice la ley de la pregnancia de Kafka, no hay condiciones dominantes que permitan la organización de nuestra percepción en esta imagen. Entonces, pregnancia implica que nosotros vamos a organizar las cosas de acuerdo a cómo permitan las condiciones. La ley de constancia perceptiva. La ley de constancia perceptiva implica que el mismo objeto genera estímulo muy diverso, pero dependiendo del contexto, a pesar de que viene del mismo objeto. Es decir, nosotros observamos y captamos las relaciones entre las diferentes maneras de presentación del objeto a pesar de que sea el mismo objeto. En esto, por ejemplo, este no es el mismo objeto, en cambio acá es el mismo dibujo, solo que el contexto da otra significación y este de acá a ti te parece que es más grande que este. Y ahora mismo vamos a ver de medirlo con una pequeña reglita. ¿Dónde está mi imagen? Vamos a abrir la imagen. Vamos a poner otra imagen que nos permita ver qué es exactamente, qué es diferente. Perdón, que es exactamente la misma imagen. Acá tengo alguna imagen que nos pueda funcionar. Denme un segundito. Vamos a ver por acá. Sí, justo aquí tenemos. Vamos a ver.
a ver. Ok, esta no sirve. ¿Dónde está? No, esa no. A ver, a ver. Acá está. Ok, listo. Que nos ayude un personaje. Y lo vamos a medir en este momento. Denme un segundito. Para que a la medida donde está él, el personaje que vamos a ver ahorita, podamos comprobar esta peculiaridad. Muy bien. Ok. Entonces tenemos ya acá a nuestro personaje y lo tenemos ahí. Entonces vamos a moverlo hasta el lado del eh, de nuestro primer um, sujeto, en el pilar de abajo. Y vamos a moverlo, espero que se observe bien, hasta el segundo. Si lo ven, es del mismo tamaño aún. Y ahora nos vamos al tercero. Al poner a nuestro personaje encima de los pilares, se ha perdido el principio anterior, la ley de pregnancia. De manera que vemos del mismo tamaño y han visto que se puede ver del mismo tamaño todos los personajes. Gracias, Gandalf. Esa es la constancia perceptiva, la ley de constancia perceptiva, ¿no? Estas leyes, por ejemplo, que se han planteado, una de estas ha partido también a partir del fenómeno phi, que es el fenómeno de movimiento aparente, que se acuerdan de la tesis de Wertheimer. En base a esta, bueno, esta ley, no sé bien si ha sido en base a esta que se ha hecho el taquitoscopio o ha salido el taquitoscopio primero y después eh, ha salido la ley de Wertheimer, pero planteó que el taquitoscopio de Anschutz, que implicaba los principios básicos del cinematógrafo, es decir, que cada cierto nivel de parpadeos eh, de la luz, tú percibías un objeto con ciertas características y esos parpadeos podían hacer que se mueva. Lo que está pasando ahorita en el mouse que se está moviendo, que no sé si ven el láser, que implica, o cualquier video, que implica lo que ahora se llama el frame rate, que cada cuánto pasa, cambia la pantalla, eh, cada cuánto eh, se refresca la pantalla. A veces en los jugadores, en las cámaras, etcétera, los jugadores de juegos de video, generalmente van de 60 a 90 y 120 es lo más exagerado porque es mucha información. Entonces, se han hecho estos experimentos eh, tratando de ver estas leyes y tratando de ver, eh, o bueno, corroborando que las percepciones tienden a tener este principio de permanencia y principio de pregnancia. Han habido experimentos acerca de por qué percibimos el movimiento de los objetos fijos secuenciales, es decir, por qué mantenemos esta secuencia en objetos fijos. Una persona capta formas estructuradas, entonces. Estas formas estructuradas se llaman Gestalten a través de percepciones complejas. Eso quiere decir estas formas estructuradas, ¿no? Este es el taquitoscopio. No era el otro taco. Como pueden ver acá, es una máquina que permite diferentes
visualizaciones de imágenes fijas, ¿no? Y dependiendo de esto eh, se podía modificar dependiendo de cuánta velocidad uno quería ponerle. Era 15, 30, 45, 60. Creo que empezaba desde 10, 15, no me acuerdo muy bien esa parte, pero hacía que la luz eh, funcionase en estos pulsos cada 10, o sea, 10 pulsos cada minuto, 30 pulsos cada minuto, 60 pulsos cada minuto, no me acuerdo si era hasta 60, pero permitía que esta percepción vaya pasando en estas fotos, ¿no? Y estas fotos que eran fijas, pero que si se presentaban una detrás de otra, el cerebro llenaba, por ley de pregnancia, llenaba los espacios y hacía aparecer movimiento, que es la base del cinematógrafo. Otra de las leyes, por ejemplo, es la ley de cierre. Es decir, nosotros tendemos a cerrar algo donde no hay nada. Otra vez vamos a echar mano de nuestro querido amigo Gandalf y lo vamos a poner al medio para ver si varía algo. No sé si les varía. Y ahora vamos a ver a Gandalf en una esquina de la diapositiva para ver si varía también. Siempre tendemos a cerrar algo que ya hemos imaginado, sea o no sea cierto. Y eso estamos hablando, en este caso, estamos hablando de el balón que estamos viendo, si es que ven un balón, ¿no? Pero a ciencia cierta son pentágonos dispuestos de diferente manera. ¿Se dan cuenta? Puede ser un globo pegado con pentágonos, pueden ser solamente pentágonos de plástico volando que han ido cayendo y se han puesto de esta forma justo al sacarle la foto. Pero nosotros añadimos los elementos que faltan. Añadimos el círculo, la forma, el blanco, los otros cuadraditos, los otros pentágonos que están por acá, que hacen al balón. Entonces, no necesariamente quiere decir que todo lo que vemos, a pesar de que los elementos están, son elementos que cierran una teoría. Como en la investigación, cuando estábamos hablando de eh, correlación, los estudios correlacionales de variables, decir que este es una variable, esta es otra variable y esta es otra variable, que están cerca, que están cerca, no quiere decir que eso sea un balón, solo que son variables que están cerca. Y podemos describir que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis variables que parecen pentágonos y están cerca. Pero no podemos decir, hay un balón, porque no es un balón. Nuestra ley de cierre de Gestalt nos hace decir que es un balón, pero no quiere decir que tu teoría cierra, sino solamente que estás viendo los elementos. Y de eso hay que cuidarse, ¿no? Que no hay ley, que no hay causalidad entre los elementos, sino es nuestra ley de cierre, ¿no? Hay otra ley que es la ley de semejanza que nos dice que nosotros agrupamos los elementos similares. Si encuentran, por ejemplo, en la forma, en el tamaño, es decir, si ustedes ven esto, tiene el mismo tamaño, o el color, esto resalta más que todos los otros elementos, o la intensidad del color, esto resalta, o este de acá, más que todos los otros elementos de acá. Entonces, estos tipos de semejanza por forma, tamaño, color e intensidad nos empujan a hacer agrupaciones de elementos similares y agrupamos los elementos que nosotros consideramos adecuados por el aprendizaje que hemos tenido. Entonces, igual, en investigación, la investigación se revisa justamente no, porque necesitamos que todos lo percibamos adecuadamente para aceptar que eso es un hecho, ¿no? Que todas esas variables realmente
tienen ese tipo de relación y cercanía. La ley de la proximidad eh, nos plantea un elemento que por proximidad y por adecuación, por una forma aleatoria, en este caso no es aleatoria, pero por una forma, representa una agrupación de estos elementos próximos. Es decir, si vemos acá todos estos elementos que representan el escudo de esta empresa, que lo han hecho muy bien, por cierto, en su manejo de imagen, representan todos los valores que tiene la empresa y han hecho una campaña, creo, muy grande entre todos para ver toda la representación de lo que tienen, lo que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros es una U, pero si lo vemos a detalle, hay muchos, es un montón de elementos que por proximidad forman esta U. Y generalmente por esa ley de proximidad, que es diferente a la ley de semejanza, porque no es que sean semejantes, sino que están cerca, ¿no? Nosotros tendemos a identificar como algo, porque estamos haciendo. En este también es como ley de cierre, ¿no? Que hacemos algo que nos permita dar lógica a esto que estamos viendo, que es un montón de elementos dispuestos de una manera bien particular. Otra ley de la Gestalt es la ley de la simetría, es decir, percibimos, mil disculpas, percibimos, percibimos las imágenes simétricas como un solo elemento en la distancia. Es decir, si ustedes ven esta imagen, tiene dos partes iguales, pero a la distancia percibimos como un solo elemento. Al principio lo han debido percibir como una mariposa, pero después ya lo han visto a detalle y parece que fueran dos rostros. Y después de los dos rostros, al medio puede ser que haya un pilar o una copa. Pero más que todo, la ley de simetría implica que todas las cosas simétricas nosotros las vemos como si fuera un solo elemento, justamente por la simetría. Hay otra ley que también plantea la Gestalt, es la ley de continuidad. Si bien esta línea azul y esta línea negra, por cuestiones de semejanza, podrían pensarse de esta manera, es más fácil si pienso esto hacia abajo y si pienso esto de manera recta. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la pienso esta hacia abajo y esta la pienso de manera recta, hay algo que encaja mucho más fácil que esta línea cortada, porque no es natural. Generalmente esta ley de continuidad nos dice que en la realidad física conocida que percibimos, no se dan estos cortes de esta manera tan brusca, sino que se dan de manera continua, una sobre otra o entrelazadas, ¿no? Esa es la ley de la continuidad, aquella que nos impulsa a ver una continuidad a pesar de que no exista ninguna continuidad, porque son puntos separados de diferentes colores. La ley del movimiento común nos plantea que hay igualdad de circunstancias en algunos elementos que nos permiten verlos como un grupo que se mueve unido en relación a otro grupo en relación a otro grupo que se mueve. Es decir, cuando observan este elemento, parece que los elementos de afuera o de adentro se están moviendo y cuando giran un poco su mirada por este sector o su mirada por este sector, parece que tuvieran movimiento porque están dispuestos los colores y las formas para dar la ilusión de movimiento, pero es algo fijo, no se mueve nada. Pero eso también es lo que pasa cuando los elementos se agrupan de cierta manera. La ley de la de la buena forma o pragnancia, igual, plantea que hay una que nosotros damos estructura completa a objetos que percibimos, como habíamos visto, solo que acá esta ley de la buena forma nos puede hacer, el ejemplo, nos hace percibir cosas
que son irreales. Pero si vemos a detalle, este elefante es una ilusión óptica, ¿no? Por las sombras que se dan. Pero para nosotros era un elefante. Y ahora es solamente una ilusión óptica. La ley de figura-fondo, que es la que creo que más se conoce, es la que implica que no podemos ver al mismo tiempo la figura o el fondo. Si ustedes observan el gráfico, no pueden ver los elementos blancos y separarlos de los elementos negros sin ver primero uno u otro. No los pueden ver juntos. Bueno, hay ciertas maneras de verlos juntos. Hay ciertas maneras de verlos juntos, pero a primer golpe de vista, generalmente no se ven juntos los elementos, a menos que se haga una narración que permita que esos elementos estén juntos. Si no, siempre resalta alguno antes que otro, y eso es la de figura a fondo. Vemos primero lo que está detrás o primero vemos lo que está delante para nosotros, que puede ser diferente para cada persona. Bueno, esas son las leyes, ¿no? Ahora, vamos viendo los efectos de influencia. A ver, viendo todo esto, ustedes ya conocen cómo es la cuestión de la construcción de la realidad, porque ya hemos leído y hemos visto eso bastante, entonces esto les resulta un poco menos complicado. La realidad es subjetiva u objetiva. Si pueden ponerlo en los comentarios o pueden ponerlo en el foro, mucho mejor. Pero generalmente la realidad es subjetiva, porque depende de todos estos elementos y la historia de todos estos elementos que nos permite decir esto es la realidad, porque es una realidad para nosotros que puede ser muy objetiva, porque somos de una cultura eh, de descendencia europea, de habla castellana, latinoamericana, boliviana y cochabambina. Entonces, todo eso aplica a cierto nivel de realidad, que si bien la podemos compartir entre muchas de las personas que vivimos en el territorio, no es la misma realidad que perciben las personas que han vivido en China desde 1980 hasta la actualidad. Y te pueden decir, no, la realidad es otra cosa, porque hay este tipo de formaciones, porque Estados Unidos tiene este lugar, porque el inglés tiene este lugar, porque las mujeres tienen este otro lugar, ¿no? Entonces, no necesariamente quiere decir que la realidad pueda, en términos humanos, ser objetiva. Entonces, nosotros, esta subjetividad que nosotros tenemos es parte de nuestra experiencia y es lo que se llamaría el campo psicofísico que tenemos desde la Gestalt. Nosotros ponemos las estructuras a toda la realidad o las estructuras ya se nos vienen dadas. Ante esto se plantea el entorno geográfico y el entorno cultural sobre el campo psicofísico. El campo psicofísico vendría a ser tu entorno geográfico, el lugar en donde vives, y tu entorno cultural, la cultura de las cuales tú has bebido, te has nutrido, has leído, has conocido y has convivido. Si eres una persona que ha viajado muchas veces por el mundo, tienes mucha más apertura para percibir diferentes tipos de culturas y valores. Los principios de los cuales te han nutrido tus padres los puedes representar en los actos de las cosas que tú haces. Y esos principios se representan en tanto las cosas que tú dices y haces en tu día a día, en tus vivencias. Entonces, tu entorno cultural viene con esos valores, esos principios, ese lenguaje, todo lo que has aprendido. Y tu entorno geográfico es las experiencias a las cuales tú estás vinculada geográficamente, dónde estás viviendo, en qué ciudad, cómo es el clima, es alto, es bajo, está a nivel del mar, no está a nivel del mar, etcétera, etcétera. Entonces, este entorno te plantea el estímulo, cómo tú estás organizando el entorno geográfico y cultural en torno a tu campo psicofísico y después de eso viene tu respuesta. ¿Se dan cuenta cómo esto se parece al estímulo-respuesta intermedia de los operativistas? Es muy similar, sí, pero toma otro elemento, ¿no?
los neoconductistas. Toma otro elemento, antes de Skinner y otra vez el conductismo radical, toma otro elemento que es la organización que tú haces en tanto estas estructuras de todas estas leyes que hemos visto que te ha enseñado tu cultura. Entonces, el estímulo, organización y respuesta no es una respuesta automática, no es una respuesta fisiológica, tiene que ver con todo esto. Una de las fábulas que nos plantea, los ejemplos que nos plantea, em, ay, ¿cómo era el nombre del autor del libro? Bo, qué cansado que ando. El autor nos plantea el viajero que cabalga sobre el lago Constanza. Hablaba sobre un viajero, el viajero que está caminando sobre el lago Constanza, que estaba congelado. Entonces, al viajar el viajero en el lago Constanza, pasa sobre el lago sin saber que era un lago congelado, en el cual, obviamente, si se rompía el hielo, el viajero habría podido entrar al lago y habría podido morir congelado rápidamente. Pero sin saber que estaba yendo en un terreno riesgoso, ha empezado a caminar sobre el lago porque era de noche y no veía bien y solo sabía que era un paso firme y estaba caminando y el caballo estaba caminando y llega a la posada y en la posada le dicen, ah, señor viajero, ¿cómo está? ¿Por dónde ha venido? Si el camino está bloqueado, creo que era algo así, o no está funcionando. Y él dijo, no, 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 yo he venido recto, he venido una pampa. No, eso era el lago, parece que estaba congelado. Y es ahí donde el viajero cae fulminado por un paro de la impresión y fallece. Entonces, eh, este entorno geográfico y cultural para el viajero era solamente una planicie, porque no sabía. Pero para cuando se da, para el de la posada, que conocía el contexto geográfico, sabía que el viajero había tenido mucha suerte, pero para el viajero era algo realmente atroz, fulminante, de tanto miedo que el viajero fallece. Entonces eso implica que el contexto es tan importante de saber dónde estamos y desde qué cultura estamos viniendo, como les he dicho. Cultura, principios, etcétera, etcétera, para saber cómo te estás construyendo o cómo te has construido, ¿no? O cómo te quieres construir, porque hay cosas que puedes dejar pasar, algunas, no todas, algunos principios que puedes cambiar y otros, bueno, ni modo. Lamentablemente en algunos casos y eh, lamentablemente en algunos casos y positivamente en algunos otros son cosas que no puedes dejar eh, fácilmente, ¿no? Pasa esto mucho, mucho todo el tiempo, ¿no? Es el conflicto humano. Otro efecto o influencia que ha tenido la psicología de la Gestalt es el insight. El insight es uno de los conceptos que tiene que ver, como pueden verlo, con mirar hacia adentro, pero no necesariamente se traduce como mirar hacia adentro, ni como introspección, que era uno de los elementos que se usaban, que los ha desechado los conductistas, si se han dado cuenta en el anterior tema, sino que rechazan el insight, pero estos señores de la Gestalt lo ponen como esa iluminación que reordena, es decir, esa iluminación que da el contexto a las cosas que uno no entendía del problema complejo. Em, Cuando uno está pensando en un problema, ciertamente se puede centrar en eso muchas veces, todo el tiempo. Pero eso se diferencia de lo que nosotros podemos lograr si estamos relajados. Y una de las historias que se nos cuenta en torno a esto es, eh, si no me acuerdo mal, es Aristóteles. No, no es Aristóteles.
Déjenme recordar. Era el concepto, ¿cómo se llamaba? A ver, déjenme pensar. Mm, no, 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 no era Aristóteles. Eh, Déjenme un ratito. Eureka. Ay, qué cansado que ando. Allá, pero quiero ver quién era. Arquímedes, a ese. Arquímedes de Siracusa eh, tenía que encontrar la manera de eh, tenía que encontrar la manera de encontrar el volumen de algo, ¿sí? Sin hacer cierto tipo de cálculos. Entonces, no sabía cómo descubrir el volumen. ¿Dónde está? Aquí está. La historia cuenta que Arquímedes pronunció esta palabra tras descubrir cómo medir el volumen de un cuerpo irregular. Eso era. ¿Cómo medir el volumen de un cuerpo irregular? Esto le permite resolver el problema que el rey tirano Hierón le formuló en relación con la pureza en oro de una corona. Este hallazgo lo realizó al sumergirse en la bañera. Bueno, eso va con la historia, ¿no? Entonces, cuando Arquímedes estaba tratando de encontrar cómo se hace esto, él entra a la tina y de estar tranquilo en la tina, relajado, nota que el cierto volumen de agua de la tina sale. Eso es lo que dice la historia. Habría que explorar un poco más a detalle, pero nos sirve como ejemplo. Pero Arquímedes entra a la tina y el agua sale por fuera. Entonces es ahí donde Arquímedes descubre que el volumen de su cuerpo irregular podía sacar una cantidad de agua similar al volumen de su cuerpo, dependiendo, midiendo el agua que estaba y la masa que él tenía, el volumen que él tenía, y haciendo ese equilibrio y con cálculo matemático puedes saber cuánto era el volumen de un cuerpo, ¿no? Entonces es ahí donde él grita este grito que se llama Eureka, lo encontré, creo, en, en griego. Eureka con H es lo descubrí, exacto. Lo descubrí, es eso, ¿no? Y entonces, más o menos eso es lo que es el insight para ellos. No es una introspección per se como insight, que a veces las personas lo hablan, sino el insight es más que todo esa manera de mirar los elementos de una nueva forma que permite reordenarlos y comprender o ya sea una solución o comprender el contexto diferente de un elemento que ya conocíamos. Él conocía la tina, se había bañado miles de veces y estaba haciendo esa operación, pero no estaba pensando en cuestiones de volúmenes, de cuerpo ni de nada. Pero ahora que estaba con eso, su mente relajada y etcétera, estaba tomando un baño, es donde se da cuenta y sale por las calles, Arquímedes con las manos levantadas diciendo, Eureka, Eureka, lo logré, lo conseguí, lo descubrí. ¿Por qué? Porque había hecho insight, es decir, había visto elementos de una nueva manera y había comprendido algo complejo de una nueva manera. Es por eso que este insight es una influencia y hace un efecto y nombra algo, nombra un fenómeno del ser humano que le permite al ser humano hacer estas nuevas conexiones, nuevas maneras de organizar su pensamiento, ¿no? Em, es ahí donde se plantea estas dos maneras
de aprendizaje eh, en las cuales se... es ahora lo que vamos a ver de nuestro amigo Kola. Se plantea estas dos posiciones. Una era la de Thorndike, que planteaba del aprendizaje. No sé si se acuerdan de las ratas, ¿no? De las ratas que tenían un aprendizaje de un lugar y después tenían eh, un aprendizaje por ensayo y error, y la posición de Kula que decía que aprendemos por insight, que no aprendemos por ensayo y error, ¿no? Entonces ahí, acá está, no aprendemos por ensayo y error, sino aprendemos por insight. Eh, ¿A qué se refiere esto? Hay esta estación en la cual Kula pasa un tiempo en la estación antropoide de Tenerife. Por eso les dije que era importante esta estación, donde un tiempo había estado haciendo una pasantía, donde donde dispone, Kula dispone a ciertos primates, ciertos instrumentos que entre sí los instrumentos podían utilizarse para obtener bananas que estaban colgadas, si no estoy mal. Y esta capacidad de mover los elementos, articularlos en tu cabeza sin tener que operar sobre ellos, era captar las relaciones y aplicarlas, es decir, estas representaciones mentales de los elementos y en tu mente, si es que estamos hablando de mente, pero en tu cabeza, imaginariamente, imaginativamente, mezclar estos elementos antes de operar sobre la realidad. Entonces, eso hacía que los monos, que los primates, actúen en aprendizaje en situaciones distintas, ¿sí? Y hagan lo que se llama la transposición. Esa transposición es que estos elementos los ibas a utilizar de otra manera en una situación diferente, como lo que hacen acá. Vamos a ver si se puede ver y si se puede escuchar. Ahí está. Eran chimpancés. Como se han dado cuenta, hay muchas situaciones en las cuales no se pueden explicar esos elementos por simple ensayo y error, porque eran elementos nuevos, eran chimpancés, pero habría que ver más exploraciones sobre el tema. Pero en base a estos experimentos es que se ha hecho eh, esta lógica del aprendizaje que tenía Kula. Entonces, el aprendizaje se da mediante estructuras no disueltas en componentes, es decir, estructuras que no son componentes. Por lo tanto, se da lo que generalmente, lo que tienden a llamar, Kula, melodía cinética, es decir, de un todo organizado, donde todo puede ser funcional de acuerdo a la situación que nosotros querramos solucionar, comprendiendo globalmente un problema. Como por ejemplo, esta comprensión global de un problema, nos dan el ejemplo que Gauss, que es un matemático muy importante, en una época cuando era pequeño, suma eh, números del 1 al 10 por pares de 11 y saca el resultado mucho más rápido que sus compañeros. Es decir, va pareando los números de, qué sé yo, 9 y 2, etcétera, etcétera,
de manera que saca el resultado de la suma de los números del 1 al 10 lo más rápido que sus compañeros porque no suma uno por uno, sino suma de a 2. De a 2 que suman 11. Y esos números sumados salen el resultado de la suma de 1 al 10. Otro, otro legado de esta manera de observar el aprendizaje viene en torno a Carl Dunker, donde nos dice que nosotros tenemos una fijación funcional, es decir, nosotros tenemos eh, un aprendizaje que nos ha hecho ver los elementos solamente con una función y consideramos los elementos no con sus posibilidades, sino como nosotros los hemos conocido. Si pueden ver en este momento cualquier elemento que esté a su alrededor, por ejemplo, yo voy a agarrar un reloj, que no lo pueden ver ustedes porque no estoy con cámara, pero puedo utilizar este reloj, por ejemplo, para diferentes otras cosas, eh, como elemento musical, por ejemplo, etcétera. Solamente porque yo tengo la posibilidad musical de haber escuchado el sonido, pero seguramente otras personas van a venir a escuchar este elemento y van a decir, no, no es música, no sé, es ruido. Puede ser otra cosa, por ejemplo, un elemento de defensa personal que esté anclado a mi mano y que pueda defenderme con ese reloj de alguna manera para que haga más daño, no sé. Hay diferentes maneras en las cuales se pueden utilizar los objetos, pero igual y estas están ancladas a las posibilidades que nosotros tenemos y no podemos salir de eso. Y necesitamos a alguien más creativo que piense fuera de la caja, como se dice, para que pueda ayudarme a salir de esta manera funcional, de fijación funcional que yo tengo de usar el reloj, ¿no? Entonces, o como he conocido los elementos. Y vamos finalizando hablando de Kurt Lewin, que nos habla de psicología social. Kurt Lewin es un personaje bastante interesante porque empieza a tomar partes de la Gestalt y lo va llevando hacia un contexto mucho más, un ámbito mucho más grande de relaciones interpersonales y sociales. Y su recorrido también es bastante interesante y vamos a ver un poco de aquel. Nace en Polonia, en Moglino, en 1890 y fallece en Massachusetts en 1947, en Newtondale. En 1909, a sus 19 años, estudia medicina, filosofía, psicología en Friburgo, Múnich, como alumno de Karl Stumpf en Berlín. ¿Se recuerdan el nombre de Stumpf? En 1914 y en 1919 sirve en la Primera Guerra Mundial y en 1916, al medio, se doctora en Berlín con una disertación titulada Die Physischtheit Behamung von Wilhelmsborganen und das Konzept and the Association. La actividad psíquica de la inhibición de los procesos volitivos y la ley básica de la asociación. Ya para 1920, eh, esta habilitación, se da su habilitación bajo el concepto de génesis de la física, la biología y la historia evolutiva. Y para 1921, ella, para sus 31 años, es asistente profesor en el Instituto de Psicología de Berlín, trabajando con los psicólogos de la Gestalt, Max Wertheimer, Wolfgang Kula y Kurt Kafka. Es decir, él ya era doctor de... ya era médico y era doctor en 1916 y al 1921 ya empieza a trabajar como profesor y asistente o profesor asistente en el Instituto de Psicología de Berlín. Ya por 1920 se convierte en profesor asociado, es decir, una posición mucho más fija y firme y con más rango de investigación, responsabilidades y también en capacidad de decisión y acción en la Universidad de Berlín. Pero lamentablemente, 6 años después,
tiene que emigrar en 1933 a Estados Unidos. Digo lamentablemente porque iba a generar mucho conocimiento entre todos estos eh, estudiosos en este lugar, ¿no? Que habría seguido un rumbo bastante interesante. Pero bueno, él migra a la Universidad de Cornell en Nueva York de 1933 al 35 y del 35 al 44 es profesor de psicología infantil en la Estación de Investigación de Bienestar Infantil de la Universidad de Iowa y se convierte en profesor visitante de la Universidad de Harvard del 37 al 38 y en la Universidad de California en Berkeley de 1900 a 1939, siendo director del Centro de Investigación Dinámica de Grupos e Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en 1944 al 47. Este recorrido que tiene el señor Kurt Lewin, muy prolífico por cierto, nos ha dado como resultado algunos aportes y algunas pautas, como uno de los representantes o uno de los miembros asociados a la psicología de la Gestalt. Uno de los primeros es separar de las ciencias de un movimiento aristotélico de las esencias internas, que es lo natural, a lo galileano, es decir, hay un sistema dinámico de fuerzas que interactúan. Este sistema dinámico de fuerzas nos habla de la teoría de los campos, que ya hemos hablado. Es decir, que si se conocen las leyes del campo, se puede predecir el movimiento. Si conocemos cómo funciona el campo electromagnético de la Tierra, podemos predecir qué es lo que puede pasar y qué no puede pasar conociendo ya los elementos y cómo funcionan entre sí. Entonces plantea el campo psicofísico, como les decía, como el espacio de vida. Este campo psicofísico es el espacio de vida más el entorno. Todo lo que conocemos de cultura, conocimientos, vida, principios, familia, idioma, lengua, todo lo que está acá, que viene con la historia particular de cada sujeto, más su entorno actual, implica su campo psicofísico. Kurt Lewin nos habla también de una motivación, es decir, que todo ser humano tiene una motivación y que es la tensión que mantiene vigente la resolución. Es el principio de Zeigarnik. ¿Sí? Hay un libro escrito por Zeigarnik que es, déjenme ver, Zeigarnik. Zeigarnik es sobre la retención de las tareas finalizadas y pendientes en psicología Forschung en 1927. Ese es el principio de Zeigarnik, que plantea que la atención se mantiene vigente, o sea, se mantiene vigente hasta la resolución. Un aporte también que nos da Kurt Lewin es el nivel de aspiración, es decir, en este rango de la motivación, si el sujeto busca algo, va a buscarlo a pesar de los retos que implique, por lo tanto decide afrontar retos complejos. Por eso les decimos, y muchas veces les vamos a seguir repitiendo, en muchos lugares, y no solamente por acá, que si una persona está motivada para algo, siempre va a buscar la manera. No hay modo de que no haya modo si esta motivación y el nivel de aspiración son altos. Entonces, no falta medios, falta motivación. ¿Qué otros aportes nos ha planteado? Nos ha planteado cuestiones sociales, por eso lo planteamos como cuestión social de grupos, ¿no? Que es donde más se ha ido centrando. Nos ha dejado como legado la teoría del conflicto, que este conflicto entre estas motivaciones implica tres aspectos. El primero de estos aspectos es el acercamiento-acercamiento, es decir, elegir entre dos cosas que nos gustan. Te gusta el helado y te gusta el pique. ¿Cuál vas a querer? Helado, pero helado y pique no se llevan juntos. Entonces tienes que elegir uno de los dos. El otro es la evitación-evitación, es decir, ¿a cuál peor? Vas a elegir entre dos cosas que no te gusten. Por ejemplo, vas a ver, vas a elegir medicación que sepa horrible, como, qué sé yo, sales de Epsom sin saborizante,
o una inyección, digamos, ambas no te gustan. O vas a elegir dos análisis médicos que no te agraden, ¿no? ¿Y cuál peor? Tienes que elegir cuál es peor, cuál sí puedes tolerar menos. Entonces es la elección del menos peor. Y el otro, el tercer conflicto de elección, implica acercamiento-evitación en torno a los elementos. Ambos tienen pros y contras, que es lo que muchas parejas se plantean, o lo que nosotros nos vamos a plantear si todo sale bien alrededor de agosto, es quién tiene pro y quién tiene contra de todos los candidatos que vamos a ir viendo en las elecciones del 2025. ¿Se dan cuenta? Entonces va a ser una cuestión de él tiene pro, pero también tiene estos contras. Este otro candidato tiene pros, pero también tiene estos dos contras. Y este candidato tiene pros y también tiene estos contras. ¿Cuál elijo? Entonces ese sería el conflicto entre estos dos polos, ¿no? Pros y contras. Eso en torno a la teoría del conflicto. En torno a los grupos, lo que ha investigado Kurt Lewin, muy prolíficamente por cierto, es que el grupo al que pertenece el individuo es la base en que se sostiene, como les decía, lo social sostiene al sujeto hasta cierto punto y le ayuda a ser parte de algo. Y le da o le niega estatus social, ya que el estatus social es algo muy anhelado por muchos sujetos, sino por la mayoría, y le da o niega seguridad y ayuda. Es decir, el grupo te da identidad, te da estatus, te da seguridad y te da ayuda. Por lo tanto, el grupo es una base muy importante de lo que es el desarrollo humano. Otro legado que nos ha dado ha sido los liderazgos, que son los liderazgos que Kurt Lewin ha planteado desde entonces y los seguimos usando hasta ahora. Es el líder autoritario, que se va por un polo de agresividad, el líder democrático, que se va por un polo de producción, es decir, hace funcionar basado en la producción. El líder autoritario hace funcionar las cosas basado en la agresividad y el líder permisivo, que es completamente improductivo, porque no ayuda a producir nada. Eso, eso sería lo que podríamos hablar de la psicología de la Gestalt, en tanto lo que hemos visto que han sido leyes, autores, la historia de los mismos, los aportes que han tenido, los experimentos y de dónde ha surgido y cuál ha sido el movimiento fundamental de la lógica de esta escuela de la Gestalt. El día de mañana muy probablemente vayamos a ver psicoanálisis y después vamos a ver humanismo. Ha sido un gusto conversar con ustedes hoy. Espero que esto les sirva a futuro. Nos vemos. Bye.